Las luces de Madrid destellaban como diamantes esparcidos sobre un terciopelo oscuro, su brillo reflejándose en los ventanales del hotel más exclusivo de la ciudad, en pleno Paseo de la Castellana. En la azotea, la fiesta de cumpleaños de Ricardo Álvarez estaba en su apogeo. El champán fluía en arroyos dorados, las risas se elevaban por encima de la música electrónica y el aire estaba impregnado del inconfundible aroma del poder y el dinero. Ricardo, el hombre de la noche, era el epicentro de toda esa extravagancia. A sus 30 años era el prodigio del mundo empresarial, el enfant terrible que podía convertir negocios en quiebra en imperios rentables con un simple trazo de su pluma de oro. Su traje italiano a medida se ajustaba perfectamente a su figura atlética y su sonrisa de 1.000.000 de euros iluminaba la sala cada vez que levantaba su copa de cristal. «¡Por Ricardo Álvarez!», gritó alguien desde la multitud. «¡El hombre que hace que lo imposible parezca fácil!». La sala estalló en vítores y aplausos. Ricardo, con una sonrisa que mezclaba arrogancia y encanto, levantó su copa en respuesta. «Gracias a todos por estar aquí esta noche», su voz resonó, suave y segura. «Todos sabéis que no creo en los límites. El cielo, eso es solo el principio». Las horas se deslizaron en un torbellino de caras sonrientes, conversaciones superficiales y susurros de negocios en rincones oscuros. Ricardo navegó por todo ello con la gracia de un depredador en su hábitat natural, cerrando tratos con un apretón de manos aquí, haciendo promesas con un guiño allá. Cuando el reloj marcó las 3:15 de la madrugada, Ricardo finalmente decidió que era hora de irse. Se tambaleó ligeramente mientras se despedía de los últimos invitados, pero su sonrisa nunca flaqueó. En el ascensor, solo por primera vez en horas, Ricardo se miró en el espejo. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos, pero aún brillaban con la adrenalina de la noche. «Eres invencible», Ricardo murmuró a su reflejo. Abajo, en el vestíbulo, el aparcacoches dudó al acercarse Ricardo. «Señor Álvarez», dijo el joven, las llaves del Porsche de Ricardo tintineando nerviosamente en sus manos. «Quizás debería llamar a un chofer para usted, señor». Ricardo se rió, un sonido que resonó en el vestíbulo vacío. «Chico», dijo, poniendo una mano pesada en el hombro del aparcacoches, «yo conduzco mi propia vida. ¿De verdad crees que no puedo manejar mi propio coche?». Con un movimiento rápido, le arrebató las llaves y se dirigió hacia su reluciente vehículo. El motor ronroneó al cobrar vida, y Ricardo sintió esa familiar oleada de poder recorrerle. Él era Ricardo Álvarez, el mundo era su patio de recreo. Las calles de la ciudad estaban sorprendentemente vacías. Ricardo pisó el acelerador a fondo, dejando que el viento entrara por las ventanillas abiertas. La adrenalina se mezcló con el alcohol en sus venas, formando un peligroso cóctel de euforia e imprudencia. Entonces sucedió. Un borrón frente a él, un grito ahogado, el horrible sonido del metal golpeando la carne. Ricardo pisó el freno con todas sus fuerzas, el coche derrapando sobre el pavimento mojado. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en su pecho mientras abría la puerta, con las piernas temblorosas al tocar el asfalto. Allí, a unos metros de distancia, yacía una pequeña figura, un niño de no más de 5 o 6 años. Sus grandes ojos marrones fijos en Ricardo, llenos de miedo y dolor. «Oh, Dios mío», susurró Ricardo, la realidad de lo que acababa de suceder golpeándolo como un puñetazo en el estómago. «Oh, Dios mío, no». Se arrodilló junto al niño, con las manos temblorosas, sin saber qué hacer. Un hilo de sangre corría por la frente del niño, formando un charco oscuro en el asfalto. El niño no se movía, pero sus ojos, esos ojos, permanecían fijos en Ricardo, como si lo interrogaran en silencio. Con los dedos temblorosos, Ricardo cogió su teléfono. Le costó 3 intentos marcar correctamente el 112. «Emergencias. Por favor», su voz se quebró. He atropellado a alguien, a un niño pequeño. Está herido. Por favor,
Vengan rápido. Los minutos que siguieron parecieron una eternidad. Ricardo se quedó al lado del niño, murmurando palabras de consuelo, sin saber si el niño podía siquiera oírle. Periódicamente miraba a su alrededor, esperando que los padres del niño aparecieran en cualquier momento, pero la calle permanecía desierta. Finalmente, el sonido de las sirenas rasgó la noche. Las luces rojas y azules danzaban por los edificios. Los sanitarios del SAMUR corrieron hacia ellos, apartando suavemente a Ricardo. «Está vivo», anunció uno de ellos tras un rápido examen, pero en estado crítico. «Tenemos que llevarlo al hospital ya». Ricardo observó, impotente, cómo colocaban cuidadosamente el pequeño cuerpo en la ambulancia. Un agente de la Policía Nacional se le acercó, haciéndole preguntas que Ricardo apenas podía procesar. Sí, él conducía. No, no vio al niño hasta que fue demasiado tarde. Sí, había estado bebiendo en la fiesta. Señor Álvarez, dijo el agente, su tono una mezcla de respeto y desaprobación. Comprende que conducir bajo los efectos del alcohol es un delito grave, ¿verdad? Ricardo asintió mecánicamente. En ese momento, las consecuencias legales le parecían triviales en comparación con la culpa que pesaba sobre él. ¿Puedo ir al hospital?, preguntó. Necesito saber si va a estar bien. El agente dudó y finalmente accedió. No abandone la ciudad, señor Álvarez. Nos pondremos en contacto con usted para más preguntas. El trayecto hasta el Hospital Gregorio Marañón fue un borrón. Ricardo apenas recordaba haber aparcado su coche y haber corrido por la entrada de urgencias. La sala era un caos controlado, con enfermeras y médicos corriendo de un lado para otro. El niño le dijo a una enfermera, «El niño que fue atropellado». «¿Cómo está?» La enfermera lo miró con una mezcla de reconocimiento y cautela. «Está con los médicos ahora, señor Álvarez. Por favor, espere en la sala de espera». Ricardo se hundió en una de las incómodas sillas de plástico, con la cabeza entre las manos. ¿Cómo había sucedido esto? Un niño tan pequeño, solo en la calle a esa hora. ¿Dónde estaban sus padres? El tiempo se arrastraba, cada minuto parecía una eternidad. Ricardo oscilaba entre una culpa abrumadora y destellos de su vida anterior. La fiesta, el éxito, la sensación de invencibilidad. Todo ello parecía ahora tan lejano, tan insignificante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó. «Señor Álvarez». El médico tenía profundas ojeras y una expresión seria. «El niño está estable, pero en estado crítico. Perdió mucha sangre y necesita una transfusión urgente». Ricardo se levantó de un salto. «Hagan lo que sea necesario», dijo, buscando su cartera. «Pagaré por todo, cualquier tratamiento, los mejores especialistas». El médico levantó una mano, deteniéndolo. «Señor Álvarez, no es una cuestión de dinero. El tipo de sangre del niño es raro y nuestro suministro es críticamente bajo». Ricardo sintió una oleada de determinación. «Analicen mi sangre», dijo, arremangándose la camisa. «Usen la mía si es compatible». El médico lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. «Es una oferta muy generosa, señor Álvarez. Por aquí, por favor». Mientras Ricardo seguía al médico por los pasillos del hospital, no podía dejar de pensar en lo drásticamente que había cambiado su vida en tan solo unas horas. De célebre multimillonario a potencial criminal, de hombre invencible a alguien desesperado por salvar a un niño que ni siquiera conocía. El sonido de pasos apresurados y voces elevadas llamó su atención. Una mujer acababa de llegar, preguntando frenéticamente por un niño que había sido atropellado. El pecho de Ricardo se oprimió, sabiendo que pronto tendría que enfrentarse no solo a las consecuencias legales de sus actos, sino también al dolor y la ira de los padres del niño. Al entrar en la sala donde le sacarían sangre, Ricardo Álvarez se dio cuenta de que esta noche marcaba el final de una era en su vida. Viniera lo que viniera, sabía que nada volvería a ser igual. La noche que lo cambió todo apenas estaba comenzando, y los secretos que revelaría estaban a punto de sacudir los cimientos mismos de su mundo.
El pasillo del hospital estaba envuelto en un tenso silencio, roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el zumbido ahogado de conversaciones lejanas. Ricardo Álvarez caminaba de un lado a otro, con las manos temblando ligeramente mientras esperaba los resultados de la prueba de compatibilidad sanguínea. De repente, el sonido de pasos apresurados y una voz angustiada resonó por el pasillo. «Por favor, mi hijo, lo han atropellado». «¿Dónde está?» Ricardo se congeló. Esa voz, había algo terriblemente familiar en ella. Se giró lentamente, con el corazón martilleándole en el pecho, y allí estaba ella, Elena. Habían pasado 5 años, pero Ricardo la reconoció al instante. Su pelo castaño, que antes siempre llevaba pulcramente recogido en un moño, ahora caía en ondas desordenadas alrededor de su pálido rostro. Sus ojos, antes tímidos cuando se encontraban con los suyos en los pasillos de la oficina, ahora estaban muy abiertos por el pánico. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Elena lo vio y su expresión cambió de la desesperación al shock, y luego a una mezcla de reconocimiento e incredulidad. Ricardo susurró, apenas audible. Antes de que Ricardo pudiera responder, un médico se acercó a Elena. «Señora García, soy el doctor Sánchez. Su hijo está estable, pero ¿dónde está? ¿Puedo verlo?», le interrumpió Elena con la voz temblorosa. El doctor Sánchez dudó, lanzando una rápida mirada a Ricardo. «Está en la UCI. Perdió mucha sangre y necesitaba una transfusión urgente. Afortunadamente, encontramos un donante compatible». Los ojos de Elena se volvieron hacia Ricardo, una pregunta tácita flotando en el aire entre ellos. Ricardo dio un paso adelante, sintiendo como si se moviera a cámara lenta. «Elena, lo siento. No lo vi. ¿No sabía?». Las palabras se sentían inadecuadas, insuficientes. ¿Cómo podía expresar el torbellino de emociones que lo abrumaba? La culpa por el accidente, el shock de volver a ver a Elena, la confusión sobre toda la situación. Elena lo miró fijamente, con los ojos llenos de lágrimas. «Fuiste tú atropellaste a mi hijo». La acusación en su voz cortó a Ricardo hasta el alma. Asintió en silencio, incapaz de encontrar palabras. El doctor Sánchez se aclaró la garganta, reclamando su atención. «Señor Álvarez, señora García, tenemos que discutir los resultados de las pruebas». Siguieron al médico a una pequeña sala de consulta, el aire pesado con la tensión no resuelta. Ricardo sintió como si estuviera caminando hacia su propia sentencia. Una vez dentro, el doctor Sánchez se sentó detrás de un escritorio e hizo un gesto a Ricardo y Elena para que hicieran lo mismo. Abrió una carpeta, sus ojos recorriendo los papeles antes de mirarlos a ambos. Los resultados de la compatibilidad sanguínea son: «Bueno, inesperados comenzó, con cuidado. Señor Álvarez, su sangre no es solo compatible con la del niño. Los marcadores genéticos indican una relación familiar muy cercana». Ricardo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Miró a Elena, que mantenía los ojos en el médico, su rostro una máscara de aprensión. «¿Qué está diciendo exactamente, doctor?», preguntó Ricardo, con la voz ronca. El doctor Sánchez respiró hondo. «Estoy diciendo, señor Álvarez, que existe una probabilidad extremadamente alta de que usted sea el padre biológico del niño». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo se sintió como si lo hubiera atropellado un tren. Un padre. ¿Él? De un niño cuya existencia desconocía hasta hacía unas horas. Se volvió hacia Elena, que ahora había enterrado el rostro entre las manos, sus hombros temblando con sollozos silenciosos. Elena dijo suavemente, extendiendo una mano vacilante hacia ella. Ella levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos encontrándose con los suyos. «Intenté decírtelo», susurró. «Tantas veces, pero me despediste. Y luego, cuando finalmente logré contactarte, dijiste que no querías saber nada». Los recuerdos inundaron la mente de Ricardo. La fiesta de la empresa 5 años atrás, Elena,
tímida pero radiante con un vestido sencillo, la conexión inesperada entre ellos. Y luego el pánico, cuando los rumores comenzaron a circular, la decisión impulsiva de despedirla para proteger su reputación. «Dios mío», murmuró Ricardo, la realidad de lo que había hecho estrellándose contra él con toda su fuerza. Elena no tenía ni idea. Te juro que no lo sabía. El doctor Sánchez se aclaró la garganta de nuevo, recordándoles su presencia. «Hay más», dijo suavemente. «La transfusión fue un éxito, pero el niño ha entrado en coma». Elena dejó escapar un gemido bajo, como si la hubieran golpeado físicamente. Ricardo sintió una oleada de náuseas. «¿Un coma?», repitió con incredulidad. «Pero se suponía que la transfusión ayudaría». «Le ayudó a estabilizarse», explicó el doctor Sánchez, «pero el trauma del accidente fue severo. Las próximas 48 horas serán críticas». Ricardo miró a Elena, viendo el miedo y la desesperación en sus ojos. En ese momento supo que su vida nunca sería la misma. Todos sus logros, todo su éxito, de repente parecían huecos ante esta revelación. «¿Cómo se llama?», preguntó Ricardo en voz baja. Elena lo miró, una tormenta de emociones pasando por su rostro. Mateo respondió. «Se llama Mateo. Mateo, su hijo, un hijo que nunca supo que tenía, un hijo que ahora luchaba por su vida por culpa de la imprudencia de Ricardo». «¿Puedo verlo?», preguntó Ricardo, su voz apenas un susurro. El doctor Sánchez asintió brevemente. «Está en la UCI y necesita reposo absoluto». Mientras caminaban por los silenciosos pasillos del hospital, Ricardo sintió el peso de cada paso. Su mente bullía de preguntas sin respuesta, remordimientos y miedos. A su lado, Elena se movía en silencio, sus lágrimas ahora secas, pero su dolor aún grabado en cada línea de su rostro. Cuando finalmente entraron en la UCI y vieron a Mateo por primera vez, conectado a tubos y monitores, luciendo imposiblemente pequeño y frágil en la cama del hospital, Ricardo sintió que algo dentro de él se rompía y se reconstruía a la vez. En ese momento, contemplando al hijo que nunca había conocido, Ricardo Álvarez hizo una promesa silenciosa. Haría todo lo que estuviera en su poder para arreglar los errores del pasado, para ser el padre que Mateo merecía y para ganarse el perdón de Elena. La noche que comenzó con la celebración de su vida perfecta se había convertido en el punto de inflexión más significativo de su existencia, y mientras el pitido constante de los monitores resonaba en la habitación, Ricardo supo que nada en su vida volvería a ser igual. El silencio en la pequeña sala de espera de la UCI solo era roto por el persistente tic-tac del reloj en la pared y el ocasional suspiro profundo de Elena. Ricardo la observaba por el rabillo del ojo, notando las ojeras oscuras bajo sus ojos y el ligero temblor de sus manos mientras agarraba una taza de café intacta. Habían pasado 3 días desde el accidente y Mateo permanecía en coma. 3 días de vigilia interminable, de esperanza y desesperación, alternándose en olas implacables. Elena rompió finalmente el silencio, Ricardo, su voz ronca por la falta de uso. Necesito saber qué pasó después de que te fueras de la empresa». Elena levantó la vista, encontrando los ojos de Ricardo. Por un momento, vio un destello de ira, rápidamente reemplazado por un profundo agotamiento. «¿Qué pasó?», repitió con una risa amarga. «Mi vida se vino abajo, Ricardo. Eso fue lo que pasó». Dejó la taza de café y se enderezó en su silla, como si se preparara para la batalla. Cuando descubrí que estaba embarazada, estaba aterrorizada, pero también esperanzada. Pensé que una vez que te lo dijera, me apoyarías. ¡Qué tonta fui! Ricardo sintió cada palabra como un cuchillo en el pecho. «Elena, yo...» No le interrumpió, levantando una mano. «Querías saber, así que déjame hablar». Él asintió en silencio, preparándose. «Intenté decírtelo varias veces, pero siempre estabas ocupado, siempre rodeado de gente importante. Y entonces, de repente, Recursos Humanos me llamó.
Me despidieron sin explicación, con un generoso paquete de indemnización y un acuerdo de confidencialidad que me prohibía hablar de cualquier cosa relacionada con la empresa o sus empleados. Ricardo cerró los ojos, recordando ese día. Le dijo a RRHH que se encargara de la situación cuando los rumores sobre su relación con Elena comenzaron a circular. Nunca imaginó las consecuencias totales de sus acciones. Estaba desesperada, continuó Elena, su voz temblando ligeramente. Embarazada, en paro y sola. Mi familia, bueno, no aprobaban mi situación. Tuve que arreglármelas por mi cuenta. Hizo una pausa, sus ojos derivando hacia la puerta de la UCI, como si pudiera ver a Mateo a través de ella. Los primeros meses fueron los más difíciles. Durmiendo en refugios, aceptando trabajos esporádicos solo para sobrevivir. Hubo días en los que pensé en renunciar a todo. Ricardo sintió una oleada de náuseas al imaginar a Elena, embarazada y vulnerable, en las duras calles de una gran ciudad. Pero entonces nació Mateo, continuó Elena, una pequeña sonrisa tocando sus labios por primera vez. Y todo cambió. Era tan pequeño, tan perfecto. Sabía que tenía que luchar por él, darle la vida que se merecía. Ricardo escuchaba, sintiendo cada palabra como un peso en su corazón. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan egoísta? Conseguí un trabajo de camarera. La paga era terrible, pero el dueño me dejaba llevar a Mateo al trabajo. Vivíamos en un apartamento diminuto, pero era nuestro hogar. Mateo creció siendo un niño dulce e inteligente. Siempre preguntaba por ti, ¿sabes? La cabeza de Ricardo se levantó de golpe. ¿Sabía de mí? Elena asintió. Nunca le oculté que tenía un padre. Le mostré la única foto que tenía de ti, recortada de una revista de negocios. Se quedaba mirándola e inventaba historias sobre por qué no estabas con nosotros. Sus favoritas eran que eras un espía secreto o un astronauta en una misión importante. Ricardo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. Su hijo, imaginándolo como un héroe, cuando en realidad... «Lo siento mucho», Elena susurró. «Lo siento por todo». Elena lo miró durante un largo momento. «No es a mí a quien le debes una disculpa, Ricardo. Es a Mateo. 5 años. 5 años de cumpleaños, navidades, primeros pasos, primeras palabras. Te perdiste todo eso». El silencio cayó pesadamente entre ellos, roto solo cuando la puerta de la UCI se abrió y el doctor Sánchez entró. Ambos se pusieron de pie de inmediato. «¿Cómo está, doctor?», preguntó Elena, su voz temblando de ansiedad. El médico suspiró, pasándose una mano por su cabello canoso. «La condición de Mateo sigue siendo crítica. No hemos visto mejoras significativas, pero tampoco ha habido deterioro. Ahora mismo, todo lo que podemos hacer es esperar y vigilar». «Pero se despertará, ¿verdad?», preguntó Ricardo, la desesperación clara en su voz. «Señor Álvarez, señora García, necesito ser honesto con ustedes. Los casos de coma son impredecibles. Algunos pacientes se despiertan en días, otros en semanas o meses. Y algunos...» No tuvo que terminar la frase. El miedo no expresado flotaba en el aire como una nube oscura. Los días se convirtieron en una semana. Ricardo y Elena se establecieron en una rutina silenciosa, turnándose para sentarse con Mateo, intercambiando pocas palabras, unidos solo por su preocupación compartida por su hijo. En una noche particularmente difícil, cuando el agotamiento y el miedo se sentían casi insoportables, Elena comenzó a hablar de Mateo. Sus primeras palabras, su primer día en la escuela, su pasión por los dinosaurios. «Tiene una enorme colección de figuritas», dijo, con una sonrisa cansada en su rostro. Ahorró durante meses para comprar un peluche de T-Rex casi tan grande como él. Ricardo escuchaba atentamente, desesperado por cada detalle, cada atisbo de la vida que se había perdido. Se imaginó a Mateo, sano y feliz, corriendo con su dinosaurio de peluche, y el contraste con el niño inmóvil en la cama del hospital era casi demasiado para soportar. «Se va a despertar», Elena dijo Ricardo, más para sí mismo
que para ella. Tiene que hacerlo. Elena lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si se despierta Ricardo? ¿Entonces qué? La pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada de implicaciones. ¿Qué pasaría cuando, o sí, Mateo se despertara? ¿Cómo navegarían este nuevo territorio, esta familia inesperada formada bajo las circunstancias más trágicas? Ricardo abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por el repentino estruendo de las alarmas de la habitación de Mateo. En segundos, la habitación se inundó de médicos y enfermeras, y Ricardo y Elena fueron empujados fuera, sus gritos de pánico ahogados por la puerta cerrada. Los siguientes minutos fueron los más largos de sus vidas. Elena agarró la mano de Ricardo, sus uñas clavándose en su piel, pero él apenas lo sintió. Todos sus pensamientos estaban en esa puerta cerrada, rezando, suplicando por su hijo, el hijo que apenas conocía pero que ya amaba desesperadamente, para que sobreviviera. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el doctor Sánchez salió. Su rostro estaba sombrío, pero había un brillo en sus ojos que no estaba allí antes. «Está estable», anunció el médico, y Elena dejó escapar un sollozo ahogado de alivio. De hecho, vimos algunos signos prometedores de aumento de la actividad cerebral. Podría indicar que está empezando a salir del coma. Ricardo sintió que sus piernas amenazaban con ceder y se apoyó en la pared para sostenerse. «¿Va a despertar?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. «Es demasiado pronto para estar seguros», advirtió el doctor Sánchez. «Pero sí, tenemos razones para ser cautelosamente optimistas». Elena se volvió hacia Ricardo con lágrimas corriendo por su rostro. Sin pensar, él la atrajo en un abrazo, sintiéndola temblar contra su pecho. Por un momento, todo el dolor del pasado, toda la culpa y el resentimiento fueron olvidados. Eran solo dos padres unidos por la esperanza de ver a su hijo abrir los ojos una vez más. Cuando Elena finalmente se apartó, había una nueva resolución en sus ojos. Ricardo dijo en voz baja: «Sé que hemos cometido muchos errores en el pasado, ambos. Pero Mateo se merece algo mejor que eso. Se merece unos padres que puedan dejar de lado sus diferencias y hacer lo mejor para él». Ricardo asintió, una oleada de gratitud por esta mujer que, a pesar de todo lo que había hecho, estaba dispuesta a darle una oportunidad. «Tienes razón», dijo. «No puedo cambiar el pasado, Elena. No puedo recuperar los años que perdí. Pero te prometo, aquí y ahora, que haré todo lo que pueda para ser el padre que Mateo se merece». Elena lo estudió durante un largo momento, como si buscara algo en sus ojos. Lo que sea que encontró pareció satisfacerla, porque asintió lentamente. «Vale», dijo simplemente. En ese momento, mientras se giraban para volver a entrar en la habitación de Mateo, Ricardo sintió un sutil cambio en el aire. La tensión que había impregnado sus interacciones desde el accidente pareció levantarse ligeramente, reemplazada por un entendimiento silencioso. El camino por delante seguiría siendo largo y difícil. Había mucho que resolver, mucho que perdonar. Pero por primera vez, desde esa fatídica noche, Ricardo sintió una chispa de esperanza, no solo por la recuperación de Mateo, sino por su propia redención, por una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Mientras se sentaba junto a la cama de Mateo, observando el ascenso y descenso constante de su pequeño pecho, Ricardo hizo una promesa silenciosa. Pasara lo que pasara, estaría aquí para Mateo, para Elena, para la familia que nunca supo que quería hasta ahora. La noche afuera era oscura, pero dentro de esa habitación de hospital, una débil luz de esperanza comenzaba a brillar. El agudo sonido del teléfono de Ricardo cortó el silencio de la habitación del hospital. Se revolvió incómodo en la silla donde se había quedado dormido, mirando rápidamente a Mateo, todavía inmóvil en la cama, antes de responder. «¿Diga?», murmuró, su voz ronca por el sueño. «Ricardo, cariño, ¿dónde estás?». La voz aguda y preocupada de Carmen de Álvarez llegó desde el otro lado.
Llevas días desaparecido, circulan rumores, la prensa hace preguntas. ¿Qué demonios está pasando? Ricardo cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba preparado. «Mamá, yo necesito contarte algo», comenzó, vacilante. «Oh, Dios», suspiró Carmen. «¿Qué has hecho esta vez, Ricardo?» La molestia en su voz era palpable, como si se estuviera preparando para otro escándalo de su hijo descarriado. Ricardo sintió una punzada de dolor, pero la apartó. No era momento para viejos resentimientos. «Tuve un accidente», dijo llanamente. «Atropellé a alguien, a un niño». El silencio al otro lado fue ensordecedor. «¿Mamá?», incitó Ricardo después de unos segundos. «Voy para allá ahora mismo», declaró Carmen, su voz ahora fría y controlada. «¿Qué hospital?». Ricardo le dio la información necesaria y colgó, sintiendo un nudo en el estómago. Miró a Elena, que acababa de entrar con 2 tazas de café. «Mi madre está de camino», dijo simplemente. Elena palideció visiblemente. Fue todo lo que logró decir. Una hora más tarde, el agudo chasquido de los tacones altos resonó por el pasillo del hospital. Carmen de Álvarez entró en la habitación como una fuerza de la naturaleza, su traje de Chanel impecable y su pelo perfectamente arreglado, un marcado contraste con la sombría atmósfera del hospital. Sus ojos escanearon rápidamente la escena. Ricardo, despeinado y sin afeitar. Elena, claramente agotada y vestida con ropa sencilla. Y Mateo, pequeño y frágil en la cama del hospital. Ricardo dijo con la voz controlada: «Tenemos que hablar, en privado». Antes de que Ricardo pudiera responder, Elena se levantó. «Iré a por más café», murmuró, saliendo de la habitación. Tan pronto como la puerta se cerró, Carmen se volvió hacia Ricardo, sus ojos brillando. «Explícate», exigió. Ricardo respiró hondo y se lo contó todo: el accidente, el descubrimiento de Mateo, la historia de Elena. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de su madre cambiaba de la incredulidad al horror y finalmente a una férrea resolución. «Esto es un desastre», Ricardo dijo cuando terminó. «¿Tienes idea de lo que esto le hará a tu reputación? ¿A la reputación de nuestra familia?». Ricardo sintió que la ira crecía en su pecho. «¿Eso es lo que te preocupa? ¿Nuestra reputación? Mi hijo está en coma, mamá». Carmen hizo un gesto despectivo con la mano. «Un hijo que apenas conoces. Y esa mujer probablemente solo quiere tu dinero». «No seas ingenuo, Ricardo. No hables así de Elena», dijo Ricardo, su voz peligrosamente baja. «No sabes nada de ella ni de lo que ha pasado». «Oh, por favor», resopló Carmen. «Trabajaba para nosotros, Ricardo. Una simple empleada. Y ahora aparece con un niño, supuestamente tuyo. Esto huele a estafa por todas partes». Ricardo se levantó bruscamente, su silla raspando ruidosamente el suelo. «¡Basta, madre! Elena no miente. Mateo es mi hijo. Las pruebas de ADN lo confirmaron». Carmen palideció visiblemente. «¿Hiciste una prueba de ADN sin consultar a nuestros abogados?» «Ricardo, ¿has perdido la cabeza?» «No», mamá, respondió Ricardo con la voz firme. «Por primera vez en mi vida creo que la he encontrado». Carmen lo observó durante un largo momento, entrecerrando los ojos. «¿No estarás pensando en involucrarte en esta situación?», dijo, gesticulando vagamente hacia la cama de Mateo. «Esa situación es mi hijo», replicó Ricardo, su voz temblando de emoción reprimida. «Y sí, pienso involucrarme, completamente». «Ricardo, sé razonable», suplicó Carmen, cambiando de táctica. «Piensa en el futuro de la empresa. En tu futuro. Si esto sale a la luz». «No me importa», la interrumpió Ricardo. «Mamá, ¿no lo entiendes? Nada de eso importa ahora. Solo importa Mateo». Carmen permaneció en silencio por un momento, sus ojos revoloteando entre Ricardo y el niño en la cama. Cuando volvió a hablar, su voz era tan fría como el hielo.
Si insistes en esta locura, Ricardo, no me dejas otra opción. Serás desheredado. Lo perderás todo. Tu posición en la empresa, tu fondo fiduciario, todo. Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Por un breve momento, el miedo lo paralizó. Toda su vida, su identidad, había estado ligada a la riqueza y el estatus de su familia. Perderlo todo era aterrador. Pero entonces su mirada se posó en Mateo, y una extraña calma lo invadió. «Si tiene que ser así», dijo en voz baja, «que así sea». Carmen lo miró, atónita. «No puedes hablar en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida», respondió Ricardo. En ese momento, la puerta se abrió y Elena entró, deteniéndose bruscamente ante la tensión en el aire. Carmen le lanzó a Elena una mirada gélida antes de volverse hacia Ricardo. «Piensa bien lo que estás haciendo, Ricardo. Tienes 24 horas para reconsiderarlo o atenerte a las consecuencias». Con eso, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando un pesado silencio atrás. Elena miró a Ricardo con preocupación en sus ojos. «¿Estás bien?» Ricardo dejó escapar una risa sin humor. «No, no lo estoy. ¿Pero lo estaré?» Se acercó a la cama de Mateo, tocando suavemente la mano del niño. «Te elijo a ti», dijo en voz baja, más para sí mismo que para Elena. «Elijo a esta familia». Elena le puso una mano vacilante en el hombro. «No tienes que hacer esto», dijo suavemente. «Mateo y yo nos las hemos arreglado bien hasta ahora. No queremos arruinar tu vida». Ricardo se volvió hacia ella, sus ojos brillando con una determinación que Elena nunca había visto antes. «No estás arruinando mi vida, Elena. La estás salvando». Mientras el sol comenzaba a ponerse fuera de la ventana del hospital, proyectando un brillo dorado por la habitación, Ricardo sintió, por primera vez en su vida, que estaba haciendo lo correcto. El camino por delante sería duro, lleno de obstáculos e incertidumbres, pero mirando a Mateo y Elena, supo que valdría la pena. La familia que nunca supo que quería hasta ahora estaba allí mismo, y lucharía con todo lo que tenía para mantenerlos unidos. El despacho de Ricardo en Álvarez Enterprises se sentía extrañamente ajeno, como si perteneciera a otra vida. Pasó los dedos por la pulida superficie de su escritorio, recordando cuántas decisiones importantes se habían tomado allí. Ahora estaba a punto de descubrir un secreto que podría sacudir los cimientos de todo lo que conocía. Con un profundo suspiro, Ricardo encendió su ordenador. Era hora de investigar las circunstancias que rodearon el despido de Elena 5 años atrás. Sabía que sería doloroso, pero tenía que entender lo que realmente sucedió. Hurgando en los archivos de la empresa, encontró los registros de empleados de hacía 5 años. El nombre de Elena García saltó a la vista, junto con la fecha de su despido. Curiosamente, la razón indicada era simplemente terminación de contrato de mutuo acuerdo. ¿Mutuo acuerdo?, murmuró Ricardo para sí mismo. Eso no tiene sentido. Siguió cavando, rebuscando en viejos correos electrónicos y memorandos internos, con la esperanza de arrojar algo de luz sobre la verdad. Entonces encontró algo preocupante: un correo electrónico de su madre, Carmen, al jefe del Departamento de Recursos Humanos, fechado unos días antes del despido de Elena. «Necesitamos deshacernos del problema. Usa la discreción. Haz que parezca mutuo. Ofrece lo que sea necesario por su silencio». Ricardo sintió que se le revolvía el estómago. El problema solo podía ser Elena, y posiblemente el embarazo del que intentaba hablarle. Su propia madre había orquestado el despido de Elena, cortando efectivamente cualquier posibilidad de que Ricardo supiera de su hijo. Mientras continuaba su búsqueda, Ricardo encontró más pruebas de la implicación de su familia, registros de un generoso acuerdo pagado a Elena, muy por encima del estándar de la empresa para empleados de su nivel, y, más inquietante, un estricto acuerdo de confidencialidad que le impedía discutir cualquier aspecto de su empleo o relación con la familia Álvarez. «Dios mío», susurró Ricardo, sintiendo náuseas.
La silenciaron por completo. Incapaz de permanecer más tiempo en la oficina, Ricardo decidió volver al hospital. Necesitaba hablar con Elena, escuchar su versión de la historia. Al llegar a la habitación de Mateo, Ricardo encontró a Elena sentada junto a la cama, leyendo en voz baja un cuento infantil al niño aún inconsciente. La escena lo golpeó con fuerza, recordándole todo lo que se había perdido estos últimos 5 años. Elena la llamó suavemente, no queriendo sobresaltarla. Ella levantó los ojos del libro, una pequeña sonrisa cansada en sus labios. «¿Hola, Ricardo? ¿Alguna noticia?» Ricardo dudó, inseguro de cómo abordar el tema. «En realidad, sí, Elena. He investigado lo que pasó cuando te despidieron». La sonrisa desapareció del rostro de Elena, reemplazada por la aprensión. «Oh», dijo simplemente, cerrando el libro. Ricardo se sentó en la silla a su lado. «Necesito saber, Elena, ¿qué pasó realmente? Por favor, cuéntamelo todo». Elena guardó silencio durante un largo momento, con los ojos fijos en Mateo. Finalmente comenzó a hablar, su voz baja y cargada de emoción. «Descubrí que estaba embarazada aproximadamente un mes después de esa noche. La noche de la fiesta de la empresa comenzó. Al principio entré en pánico, pero luego tuve esperanza. Pensé que una vez que lo supieras, tal vez podríamos ser una familia». Ricardo sintió una punzada de culpa, recordando lo frío y distante que había estado en las semanas posteriores a esa noche. «Intenté decírtelo», continuó Elena, «varias veces, pero siempre estabas ocupado, siempre rodeado de gente. Y entonces, un día, Recursos Humanos me llamó». Hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. «Me dijeron que mi contrato terminaba. Me ofrecieron un acuerdo generoso, más de lo que podría haber soñado. Pero había una trampa. Tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad». «¿Qué decía el acuerdo?», preguntó Ricardo, aunque ya sospechaba la respuesta. «Que no podía hablar de nada relacionado con mi trabajo en Álvarez Enterprises. Especialmente sobre ti o tu familia». Elena miró a Ricardo directamente a los ojos. «Ricardo, ellos sabían que estaba embarazada. De alguna manera se enteraron». Ricardo sintió una oleada de ira creciendo en su pecho. «Fue mi madre», dijo, su voz temblando de emoción reprimida. «Encontré correos electrónicos. Ella orquestó todo». Elena no pareció sorprendida. «Siempre lo sospeché», dijo en voz baja. «El día que firmé los papeles, vi a tu madre en la oficina de RRHH. Me miró, Ricardo, la forma en que me miró, como si fuera algo sucio, algo de lo que había que deshacerse». Ricardo cerró los ojos con vergüenza y furia. «Elena, lo siento, no lo sabía, te juro que no lo sabía». «Te creo», respondió Elena, su voz suave. «Pero, Ricardo, ¿por qué nunca respondiste a mis mensajes? Intenté contactarte, incluso después de que me despidieran». Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿Mensajes? Elena, nunca recibí ningún mensaje tuyo». Ahora fue el turno de Elena de parecer perpleja. «Pero envié tantos correos electrónicos, mensajes de texto. Incluso fui a tu casa una vez, pero el guardia de seguridad me echó». Una oscura sospecha se formó en la mente de Ricardo. «Elena, creo que mi madre pudo haber interceptado tus intentos de contactarme. Ella siempre ha tenido mucho control sobre mi vida». Elena asintió lentamente, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. «Eso explica mucho». Ricardo se levantó bruscamente, paseando por la pequeña habitación. «No puedo creer que hiciera eso, ocultarme a mi propio hijo». «Ricardo», dijo Elena en voz baja, interrumpiendo sus pensamientos arremolinados. «¿Qué vas a hacer ahora?». Hizo una pausa, mirando a Mateo en la cama del hospital, luego a Elena. En ese momento, Ricardo sintió una claridad que nunca antes había experimentado. «Voy a enfrentarme a mi madre», dijo con firmeza. «Voy a descubrir toda la verdad. Y luego, Elena, voy a hacer lo que debería haber hecho hace 5 años.
Voy a estar aquí para ti y para Mateo. Elena lo estudió durante un largo momento, como si evaluara su sinceridad. Finalmente, asintió. Vale, dijo simplemente. Mientras Ricardo se preparaba para irse, para enfrentarse a su madre y a los secretos del pasado, sintió una mezcla de miedo y determinación. El camino por delante sería difícil, pero mirando a Mateo y Elena, supo que valdría la pena. Era hora de enterrar los secretos del pasado y construir un nuevo futuro, uno en el que sería el padre que Mateo merecía y el hombre que Elena una vez creyó que podría ser. Ricardo sintió el peso de cada paso mientras subía las escaleras de la finca de la familia en Andalucía. La casa que una vez había sido su refugio ahora parecía una fortaleza amenazante, guardando secretos que temía descubrir. Respirando hondo, llamó a la puerta. La puerta se abrió, revelando a Carmen de Álvarez, impecablemente vestida como siempre. Su sonrisa de bienvenida vaciló ante la sombría mirada en el rostro de Ricardo. «Ricardo, cariño, ¿qué pasa?», preguntó, su preocupación sonando falsa a sus oídos. «Tenemos que hablar», mamá, dijo Ricardo, su voz firme. «Ahora». Carmen dudó un momento antes de hacerse a un lado para dejarlo entrar. Lo condujo al despacho, cerrando la puerta tras ellos. «¿De qué se trata esto, Ricardo?», preguntó, acomodándose en el sillón de cuero detrás del imponente escritorio. Ricardo permaneció de pie, incapaz de contener la energía nerviosa que recorría su cuerpo. «Se trata de Elena García», dijo, observando de cerca la reacción de su madre. El rostro de Carmen se endureció, casi imperceptiblemente. «¿Elena García? La empleada que fue despedida hace unos años. ¿Qué pasa con ella?». «No te hagas la inocente», mamá, replicó Ricardo, la ira tiñendo su tono. «Sé lo que hiciste. He visto los correos, los documentos. Tú orquestaste su despido, ¿verdad?». Carmen permaneció en silencio durante un largo momento, sus ojos estudiando a Ricardo cuidadosamente. Finalmente, dejó escapar un suspiro cansado. «Siéntate», Ricardo dijo, señalando la silla frente a ella. «Esta va a ser una conversación larga». Ricardo dudó, luego obedeció, sintiendo como si estuviera a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. «Sí, arreglé el despido de Elena», comenzó Carmen, su voz tranquila y controlada. «Pero tienes que entender, Ricardo, lo hice para protegerte, para proteger a nuestra familia». «¿Protegerme?», explotó Ricardo con incredulidad. «¿Cómo me protege ocultarme a mi propio hijo?». Carmen palideció visiblemente. «¿Así que sabes lo del niño?». «Sí, mamá, sé lo de Mateo. Mi hijo. El hijo que me impediste conocer durante 5 años». La máscara compuesta de Carmen finalmente comenzó a resquebrajarse. Se hundió en su silla, pareciendo de repente vieja y cansada. «Ricardo, tienes que entender. Cuando me enteré de que esa chica estaba embarazada, entré en pánico. Estabas empezando tu carrera, tenías un futuro brillante por delante. Un escándalo como este podría haberlo arruinado todo». Ricardo sintió una oleada de náuseas ante las palabras de su madre. «¿Así que decidiste simplemente deshacerte de ella, como si fuera basura?». «Hice lo que creí necesario», respondió Carmen, su voz endureciéndose. «Le ofrecí un acuerdo generoso, más de lo que ganaría en años de trabajo. A cambio, accedió a guardar silencio y marcharse de la ciudad». Ricardo cerró los ojos, recordando las palabras de Elena sobre intentar contactarlo. «Pero no se fue, ¿verdad?». «Intentó decírmelo». Carmen desvió la mirada, un parpadeo de culpa cruzando su rostro. «Sí, lo hizo. Pero yo…» Intercepté sus mensajes, sus correos electrónicos. Di instrucciones a seguridad para que no la dejaran contactarte». La revelación golpeó a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se levantó bruscamente, incapaz de permanecer sentado. «¿Cómo pudiste?», gritó, años de rabia contenida finalmente saliendo a la superficie. Estaba embarazada, sola, asustada. Y la trataste como una amenaza que había que eliminar.
Hice lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo, replicó Carmen, poniéndose de pie también. No, mamá, dijo Ricardo, su voz temblando de emoción. Hiciste lo que haría una mujer egoísta y controladora para mantener su poder. No me estabas protegiendo a mí, te estabas protegiendo a ti misma, a tu preciosa reputación. Carmen pareció marchitarse bajo las palabras de Ricardo. Se hundió de nuevo en su silla, pareciendo de repente vieja y cansada. Quizás tengas razón, admitió en voz baja. Quizás fui demasiado lejos. Pero, Ricardo, tienes que creerme, pensé que estaba haciendo lo mejor para ti. Ricardo negó con la cabeza, incapaz de aceptar su justificación. Lo mejor para mí habría sido dejarme asumir la responsabilidad de mis actos, dejarme ser un padre para mi hijo. Un pesado silencio se apoderó del despacho. Ricardo miró a su madre, la mujer que siempre había admirado y respetado, ahora pareciéndole una extraña. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente Carmen, su voz pequeña e incierta. Ahora, dijo Ricardo, cuadrando los hombros, vuelvo al hospital, me quedo con mi hijo y su madre, y voy a arreglar el desastre que causaste. Se giró para irse, pero se detuvo en el umbral. Y, mamá, no intentes interferir de nuevo. Son mi familia ahora, y los protegeré, incluso de ti. Con esas palabras, Ricardo se fue, dejando a Carmen sola con el peso de sus acciones. Cuando Ricardo regresó al hospital, encontró a Elena dormida en la silla, junto a la cama de Mateo. La observó por un momento, impresionado por su fuerza y resistencia frente a todo lo que había soportado. Elena dijo en voz baja, tocándole el hombro. Se despertó de un sobresalto, sus ojos buscando automáticamente a Mateo antes de posarse en Ricardo. «¿Has vuelto?», murmuró, su voz ronca por el sueño. Ricardo asintió, acercando una silla. «Sí, he vuelto. Yo hablé con mi madre». Elena se enderezó, ahora completamente despierta, y Ricardo respiró hondo antes de contarle a Elena todo lo que había descubierto. Mientras hablaba, observó una serie de emociones cruzar su rostro: sorpresa, ira, tristeza y finalmente una especie de resignación cansada. «Siempre supe que tu madre estaba detrás de esto», dijo Elena cuando terminó. «Pero escucharlo confirmado es diferente». «Elena, lo siento mucho», dijo Ricardo, tomando sus manos entre las suyas. «Siento todo por lo que pasaste, por todo lo que mi familia te hizo». Elena apretó sus manos suavemente. «No fue tu culpa, Ricardo. Tú también fuiste una víctima». Se quedaron en silencio por un momento, ambos mirando a Mateo, todavía inmóvil en la cama del hospital. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó finalmente Elena. Ricardo dejó escapar un suspiro cansado. «Ahora esperamos a que Mateo se despierte, y cuando lo haga, le diremos la verdad, toda la verdad». Elena asintió lentamente. «Tendrá muchas preguntas, y responderemos a cada una de ellas», prometió Ricardo. «Juntos». Justo en ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, Mateo se revolvió en la cama. Fue un movimiento débil, pero suficiente para que Ricardo y Elena contuvieran la respiración. Mateo llamó a Elena en voz baja, inclinándose sobre la cama. Los ojos del niño se abrieron de golpe, parpadeando repetidamente mientras miraba a su alrededor, confundido y desorientado. Mamá susurró, su voz ronca y débil. Elena dejó escapar un sollozo de alivio, lágrimas corriendo por su rostro. «Sí, cariño, estoy aquí». Ricardo observó la escena, sintiéndose a la vez abrumado y fuera de lugar. Este era un momento entre madre e hijo, un vínculo que él aún no compartía con Mateo. La mirada de Mateo vagó por la habitación, deteniéndose finalmente en Ricardo. Hubo un momento de confusión antes de que un destello de reconocimiento iluminara sus ojos. «¿Tú?», comenzó Mateo, su voz frágil. «Eres el hombre de la foto». El corazón de Ricardo latió con fuerza. Elena había mencionado que le había mostrado a Mateo una foto suya, recortada de una revista. «Sí,
Mateo, dijo Ricardo en voz baja, acercándose a la cama. Me llamo Ricardo, y yo soy tu padre. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par ante la revelación y miró a Elena en busca de confirmación. Ella asintió suavemente. Es verdad, cariño, dijo. Ricardo es tu padre. Mateo guardó silencio durante un largo momento, procesando la información. Finalmente volvió a mirar a Ricardo. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz pequeña y vulnerable. Ricardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Lo siento mucho, Mateo. Siento mucho no haber estado aquí, pero te prometo que, de ahora en adelante, siempre estaré a tu lado, si me dejas. Mateo pareció considerar esto por un momento, luego asintió levemente. Vale, dijo en voz baja. En ese momento, la puerta se abrió de golpe, revelando a Carmen de Álvarez, seguida de cerca por el padre de Ricardo y dos hombres de traje que parecían ser abogados. ¿Qué está pasando aquí?, tronó el padre de Ricardo, su mirada recorriendo la escena ante él. Ricardo se puso de pie, colocándose protectoramente entre su recién encontrada familia y los intrusos. «Papá, mamá, ¿qué hacéis aquí?», preguntó, su voz fría. «Hemos venido a evitar que cometas el mayor error de tu vida», declaró Carmen, dando un paso adelante. Ricardo sintió que la ira crecía dentro de él una vez más. «El único error que cometí fue confiar en vosotros todos estos años. Ahora, por favor, marchaos. Este es un momento privado para mi familia». «¿Familia?», se burló su padre. «Ricardo, sé razonable. Apenas conoces a este niño». «Es mi hijo», dijo Ricardo con firmeza. «Y Elena es su madre. Son mi familia ahora, os guste o no». Carmen dio otro paso adelante, su voz suplicante. «Ricardo, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en la empresa, en tu futuro». «Estoy pensando en mi futuro», respondió Ricardo. «Un futuro con mi hijo y la mujer a la que debería haber apoyado hace 5 años». El tenso silencio que siguió fue palpable. Finalmente, el padre de Ricardo habló, su voz tan dura como el acero. «Si sigues por este camino, Ricardo, no hay vuelta atrás. Perderás todo, tu herencia, tu puesto en la empresa, todo». Ricardo miró a Elena y a Mateo, que observaban la confrontación con una mezcla de miedo y confusión. En ese momento, su decisión se cristalizó. «Si ese es el precio por tener a mi verdadera familia», dijo, «que así sea». Carmen dejó escapar un suspiro tembloroso. «Ricardo, por favor». «Basta», la interrumpió Ricardo. «Tomasteis vuestra decisión hace 5 años, cuando decidisteis ocultarme a mi hijo. Ahora yo tomo la mía. Por favor, marchaos». A regañadientes, su familia y los abogados salieron de la habitación, dejando a Ricardo, Elena y Mateo solos una vez más. Ricardo se volvió hacia ellos, sintiéndose agotado, pero extrañamente libre. «Siento lo de antes», dijo en voz baja. Elena le puso una mano suavemente en el brazo. «¿Estás bien?». Ricardo asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Estoy mejor que nunca». Se acercó al lado de la cama de Mateo, sentándose con cuidado en el borde. «Hola, campeón», dijo en voz baja. «¿Qué te parecería si empezáramos de nuevo, como una familia?». Mateo miró a su madre, que asintió alentadoramente, antes de volver a mirar a Ricardo. Lentamente, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Vale», dijo. «Me gustaría». En ese momento, mientras Ricardo sentía el suave apretón de la mano de Mateo en la suya y veía la sonrisa esperanzada en el rostro de Elena, supo que había tomado la decisión correcta. El camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos e incógnitas, pero por primera vez en su vida, Ricardo estaba listo para enfrentarlos. Porque ahora, finalmente, tenía algo por lo que valía la pena luchar: su familia. La habitación del hospital estaba envuelta en un silencio casi tangible, roto solo por el pitido constante de los monitores y el suave zumbido del aire acondicionado. Elena, como había hecho durante los últimos días, sostenía la mano de Mateo,
sus ojos cansados fijos en el rostro inmóvil de su hijo. Ricardo, sentado al otro lado de la cama, alternaba entre observar a Mateo y lanzar miradas preocupadas a Elena. Entonces sucedió. Un movimiento tan sutil que por un momento Ricardo pensó que lo había imaginado. Los dedos de Mateo se movieron ligeramente en la mano de Elena. Elena susurró. Ricardo, inclinándose hacia adelante. ¿Has visto eso? Elena, que había empezado a dormitar, se despertó de golpe. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Antes de que Ricardo pudiera responder, los ojos de Mateo comenzaron a parpadear bajo sus párpados cerrados. Un pequeño gemido escapó de sus labios. Mateo llamó a Elena, su voz temblando de emoción. «Mateo, cariño, ¿puedes oírme?» Ricardo se levantó de un salto, corriendo hacia la puerta. «Voy a por los médicos». En cuestión de minutos, la otrora tranquila habitación bullía de actividad. Médicos y enfermeras se movían rápidamente alrededor de la cama, comprobando monitores, ajustando equipos, lanzando rápidas preguntas entre ellos. Elena fue apartada suavemente, pero se negó a soltar la mano de Mateo. Ricardo le rodeó los hombros con un brazo, ofreciéndole un apoyo silencioso mientras ambos observaban ansiosos. Mateo, la voz firme y tranquila del doctor Sánchez, se abrió paso entre el alboroto. «Mateo, si puedes oírme, intenta apretar mi mano». La tensión en la habitación era palpable. Entonces, lentamente, los dedos de Mateo se curvaron alrededor de la mano del médico. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la habitación. Elena dejó escapar un sollozo ahogado y Ricardo sintió que las lágrimas brotaban de sus propios ojos. «Buen trabajo», Mateo lo animó el doctor Sánchez. «Ahora, ¿puedes intentar abrir los ojos para nosotros?» Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Entonces, finalmente, los párpados de Mateo se abrieron de golpe. El mundo pareció detenerse por un momento. Los ojos de Mateo, desenfocados y confusos, recorrieron la habitación sin posarse en nada ni en nadie en particular. «¿Mateo?», preguntó Elena en voz baja, inclinándose sobre la cama. «Cariño, ¿puedes oírme?» Mateo parpadeó varias veces, su expresión una mezcla de confusión y miedo. Miró a Elena, pero no había reconocimiento en sus ojos. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», murmuró, su voz débil y ronca. El doctor Sánchez se acercó, hablando en un tono tranquilo y tranquilizador. «Estás en el hospital, Mateo. Tuviste un accidente y has estado dormido un tiempo. Pero ya estás despierto. Estás a salvo». Mateo frunció el ceño, claramente luchando por procesar la información. Sus ojos continuaron vagando por la habitación, pasando por encima de Elena y Ricardo sin ninguna señal de familiaridad. «Yo no lo entiendo», dijo Mateo, su voz temblando ligeramente. «¿Quiénes sois?» El corazón de Elena se encogió dolorosamente. «Mateo, soy tu mamá. ¿No me reconoces?» Mateo la miró, sus ojos llenos de confusión y un toque de pánico. «¿Mamá? Yo no me acuerdo. No sé quién eres». Elena ahogó un sollozo, volviéndose impotente hacia el doctor Sánchez. Ricardo le puso una mano reconfortante en el hombro. El doctor se inclinó más cerca de Mateo, su voz suave pero firme. «Mateo, es normal sentirse confundido ahora mismo. Has pasado por mucho. Vamos a hacerte algunas pruebas para ver cómo estás, ¿vale?» Mateo asintió vacilante, todavía con aspecto asustado y desorientado. Durante los siguientes minutos, el doctor Sánchez le hizo a Mateo una serie de preguntas sencillas, comprobando su memoria y su función cognitiva. Quedó claro que Mateo no tenía ningún recuerdo de su vida anterior al accidente, ni siquiera de su propio nombre o el de su madre. «Es una forma grave de amnesia postraumática», explicó el doctor Sánchez a Ricardo y Elena una vez que terminaron las pruebas iniciales. Dado el trauma que experimentó Mateo, no es infrecuente que haya perdido temporalmente sus recuerdos. Elena, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, se aferró a la mano de Ricardo en busca de apoyo.
¿Cuánto podría durar esto, doctor? ¿Nos recordará? El doctor Sánchez suspiró suavemente. Cada caso es único, señora García. Los recuerdos pueden volver gradualmente a lo largo de días, semanas o incluso meses. En algunos casos puede llevar más tiempo. Lo más importante es darle a Mateo tiempo para recuperarse y evitar presionarlo. Ricardo, que había permanecido en silencio durante la mayor parte de esto, finalmente habló. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Lo mejor que pueden hacer es estar presentes y ser pacientes, dijo el doctor Sánchez. Hablen con él, cuéntenle cosas de su vida, pero no le obliguen a recordar. Dejen que los recuerdos vuelvan por sí solos. Cuando el personal médico finalmente los dejó solos, Elena se dirigió a Mateo con una sonrisa temblorosa. Mateo, cariño, comenzó en voz baja. Sé que te sientes confundido y asustado ahora mismo, pero estamos aquí para ti. Soy tu mamá, Elena, y este es Ricardo. Es un amigo muy cercano de nuestra familia. Mateo los miró, sus ojos inciertos. Yo... lo siento, no os recuerdo. No pasa nada, Mateo, dijo Ricardo, dando un paso adelante. No hay nada por lo que disculparse. Sabemos que esto es difícil para ti. Elena asintió, luchando por mantener la compostura. Te ayudaremos a recordar, cariño, y aunque lleve tiempo, estaremos aquí para ti en cada paso del camino. Mateo miró de Elena a Ricardo, una mezcla de curiosidad y aprensión en sus ojos. ¿Podéis contarme cosas sobre mí? ¿Sobre quién soy? Elena y Ricardo intercambiaron una rápida mirada antes de que Elena comenzara. Bueno, tu nombre completo es Mateo Michael García. Tienes 5 años y te encantan los dinosaurios. Tu favorito es el T-Rex y tienes una enorme colección de figuritas de dinosaurios en casa. Mientras Elena hablaba, la expresión de Mateo oscilaba entre la confusión y la fascinación. Escuchaba atentamente, como si aprendiera sobre un extraño en lugar de sobre sí mismo. Ricardo, sintiendo que debía contribuir, añadió: «Y eres increíblemente listo, Mateo. Tu mamá me dijo que ya estás leyendo libros para niños mayores». Mateo miró a Ricardo, un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Me conoces desde hace mucho tiempo?» Ricardo dudó, intercambiando otra rápida mirada con Elena antes de responder con cuidado. «En realidad, Mateo, nos conocimos hace poco, pero tu mamá me ha contado mucho sobre ti y estoy deseando conocerte mejor». Mateo asintió lentamente, todavía pareciendo confundido, pero un poco menos asustado. «Ojalá pudiera recordar», dijo en voz baja. «Todo se siente extraño». Elena le acarició suavemente el pelo. «Llevará tiempo, cariño, pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a superarlo». Las horas siguientes estuvieron llenas de más pruebas médicas y conversaciones suaves. Elena y Ricardo se turnaron para compartir historias de la vida de Mateo, con la esperanza de despertar algún recuerdo latente. Aunque Mateo seguía sin poder recordar nada concreto, parecía más tranquilo con su presencia. Al caer la tarde, Mateo empezó a mostrar signos de fatiga. El doctor Sánchez regresó para una última revisión, sugiriendo que todos descansaran un poco. «Mañana será otro día», dijo amablemente. «El cerebro de Mateo necesita tiempo para sanar. El descanso es crucial ahora mismo». Mientras Elena se acomodaba en la silla junto a la cama de Mateo, decidida a no dejar su lado, Ricardo se preparó para salir. «Volveré por la mañana», prometió, mirando a Mateo y luego a Elena. «Si necesitas algo durante la noche, llámame». Elena asintió agradecida. «Gracias, Ricardo, por todo». Antes de irse, Ricardo se acercó a la cama de Mateo una última vez. «Buenas noches, Mateo», dijo en voz baja. «Estoy muy contento de que estés despierto. Mañana hablaremos más, ¿vale?» Mateo lo miró, una pequeña y vacilante sonrisa en sus labios. «Vale, Ricardo». Mientras Ricardo salía de la habitación del hospital esa noche, sintió un torbellino de emociones. La alegría de ver a Mateo despierto se veía atenuada por el dolor de no ser reconocido,
de no poder revelar quién era realmente. Pero sabía que, por ahora, era lo que Mateo necesitaba. El futuro era incierto, pero Ricardo se sentía decidido. No importaba cuánto tiempo llevara o lo difícil que fuera, estaría allí para Mateo y Elena. Afrontarían esta nueva fase juntos, como una familia, aunque Mateo aún no se diera cuenta. Un día a la vez, un recuerdo a la vez, reconstruirían sus vidas. Y Ricardo esperaba que, cuando llegara el momento adecuado, Mateo estuviera listo para aceptar no solo sus recuerdos perdidos, sino también la verdad sobre su padre. Y los días siguientes, al despertar de Mateo, fueron una montaña rusa de emociones para todos los implicados. La pequeña habitación del hospital se convirtió en el centro del universo para Elena y Ricardo, ambos decididos a ayudar a Mateo a sanar. Cada mañana traía una nueva esperanza de que Mateo pudiera recuperar alguna pequeña pieza de su memoria. Elena permanecía constantemente junto a la cama, un ancla para el niño confundido. Mamá llamó Mateo una mañana, su voz todavía débil, pero más clara que en días anteriores. Elena se inclinó sobre la cama de inmediato, una cálida sonrisa en su rostro cansado. «Sí, cariño, estoy aquí». Mateo frunció el ceño, sus ojos recorriendo la ahora familiar habitación. «Yo soñé con dinosaurios. ¿Parecían tan reales?» El corazón de Elena dio un vuelco. Era la primera vez que Mateo mencionaba algo relacionado con un recuerdo pasado. «Eso es maravilloso, Mateo. Siempre te han encantado los dinosaurios. Quizás sea un recuerdo que vuelve». Mateo asintió lentamente, todavía con aspecto incierto. «Quizás. Ojalá pudiera recordar más». Elena le acarició suavemente el pelo. «Llevará tiempo, mi amor, pero estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino». En ese momento, Ricardo entró en la habitación, sosteniendo un pequeño paquete. Se había convertido en una presencia constante, llegando temprano cada mañana y quedándose hasta tarde por la noche. «Buenos días» a los dos, saludó con una cálida sonrisa. «¿Cómo estamos hoy?» Mateo miró a Ricardo con una mezcla de curiosidad y cautela. Aunque todavía no lo recordaba, el niño parecía estar acostumbrándose a su presencia. «Mateo ha soñado con dinosaurios», le informó Elena, una nota de esperanza en su voz. El rostro de Ricardo se iluminó. «Eso es genial. Oye, Mateo, te he traído algo». Se acercó y le entregó a Mateo el paquete. El niño lo abrió con cuidado, revelando un pequeño modelo de T-Rex. «¡Guau!», susurró Mateo, sus ojos muy abiertos de admiración. «Es increíble». Ricardo sonrió, claramente complacido con la reacción de Mateo. «Tu mamá me dijo que te encantan los dinosaurios. Pensé que esto podría ayudar a traer algunos recuerdos». Mateo estudió el juguete por un momento antes de mirar a Ricardo. «Gracias, Ricardo. Es muy amable de tu parte». Elena observaba la interacción con sentimientos encontrados de alegría y aprensión. Era maravilloso ver a Mateo abriéndose a Ricardo, incluso sin recordar quién era realmente. Pero no pudo evitar una punzada de preocupación en su corazón. ¿Y si Mateo se apegaba demasiado y Ricardo decidía irse de nuevo? Durante los días siguientes, Mateo continuó haciendo pequeños avances. Empezó a hacer más preguntas sobre su vida antes del accidente, sobre su casa, su escuela y sus amigos. Elena y Ricardo respondían pacientemente, siempre esperando que una de sus historias desencadenara un recuerdo perdido hace mucho tiempo. Una semana después de que Mateo recuperara la conciencia, el doctor Sánchez entró en la habitación para una evaluación detallada. «Bueno», Mateo, dijo el médico con una sonrisa alentadora, «estoy muy contento con tu progreso. Tus pruebas muestran una mejora significativa en la actividad cerebral». Elena apretó la mano de Ricardo, un gesto que se había vuelto común entre ellos en los últimos días. «¿Eso significa que sus recuerdos podrían volver pronto, doctor?» El doctor Sánchez asintió con cautela. «Es posible, pero recuerden que la recuperación de la memoria es un proceso gradual.
Mateo puede recuperar algunos recuerdos rápidamente, mientras que otros pueden tardar más o no volver nunca. Mateo, que había estado escuchando atentamente, habló. «Doctor Sánchez, ¿por qué no puedo recordar el accidente? Todo el mundo habla de ello, pero es como si tuviera un agujero en la cabeza». El médico se sentó en el borde de la cama, su expresión seria pero amable. «Mateo, a veces, cuando experimentamos algo muy aterrador o traumático, nuestro cerebro trata de protegernos ocultando esos recuerdos. Es posible que nunca recuerdes completamente el accidente, y eso está bien». Mateo asintió lentamente, asimilando la explicación. Entonces, para sorpresa de todos, se volvió hacia Ricardo. «¿Ricardo, tú estabas allí, en el accidente?» La pregunta pilló a Ricardo desprevenido. Lanzó una rápida mirada a Elena antes de responder con cuidado. «Sí, Mateo, yo estaba allí. ¿Me conocías antes de eso?», presionó Mateo, sus ojos rebosantes de curiosidad. Ricardo dudó, sintiendo la mirada de Elena sobre él. Sabía que se acercaban a un momento crucial. En realidad, Mateo intervino Elena suavemente. «Hay algo importante que tenemos que contarte sobre Ricardo». Mateo miró a su madre, la confusión y la anticipación arremolinándose en su expresión. «¿Qué es?». Elena respiró hondo, intercambiando una mirada significativa con Ricardo antes de continuar. «Cariño, Ricardo no es solo un amigo de la familia. Él es tu padre». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo miró a Elena, luego a Ricardo, sus ojos muy abiertos en shock. «¿Mi papá?», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Ricardo dio un paso vacilante hacia la cama. «Sí, Mateo, soy tu padre. Sé que es una gran sorpresa». «No», gritó Mateo de repente, sobresaltando a todos. «No, no eres mi papá. Ni siquiera te conozco». Elena se movió inmediatamente para calmar a Mateo, que temblaba, con lágrimas amenazando con derramarse por sus mejillas. «Mateo, cariño, sé que es mucho para asimilar». «¿Por qué no estaba aquí antes?», preguntó Mateo, su voz ahogada. «Si es mi papá, ¿por qué no lo he visto antes del accidente?». El corazón de Ricardo se rompió ante el dolor en la voz de Mateo. Desesperadamente quería explicar, arreglarlo, pero sabía que necesitaba darle a Mateo algo de espacio. Elena le lanzó a Ricardo una mirada de disculpa antes de volverse hacia Mateo. «Es complicado, cariño. Hubo circunstancias que mantuvieron a Ricardo alejado. Pero ahora está aquí y realmente quiere ser parte de tu vida». Mateo negó con la cabeza enfáticamente. «No, no quiero. Quiero que se vaya». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Dio un paso atrás, luchando contra las lágrimas. «Yo lo entiendo, Mateo. Te daré el espacio que necesitas». Elena se levantó, dividida entre consolar a Mateo y tranquilizar a Ricardo. «Ricardo, quizás es mejor si...». «Me iré», dijo Ricardo rápidamente. «Mateo necesita tiempo. Lo entiendo». Con una última mirada dolida a su hijo, Ricardo salió de la habitación, dejando a Elena para manejar la tormenta emocional que habían desatado. En los días que siguieron, Mateo osciló entre la ira, la confusión y una curiosidad enterrada. Se negaba a hablar de Ricardo, pero Elena a menudo lo sorprendía mirando hacia la puerta, como si esperara que entrara en cualquier momento. Ricardo, respetando los deseos de Mateo, mantuvo su distancia, pero llamaba a Elena a diario para recibir actualizaciones sobre el progreso del niño. Cada llamada era una mezcla de esperanza y desamor para él. Una semana después de la revelación, Mateo finalmente rompió su silencio sobre el asunto. Mamá dijo una noche mientras Elena ahuecaba sus almohadas: «¿Por qué Ricardo no estaba con nosotros antes?». Elena se sentó en el borde de la cama, preparándose para una conversación difícil. «Es una historia complicada, cariño. Ricardo y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Pero hubo malentendidos. Ricardo no sabía de ti hasta hace poco». Mateo frunció el ceño. «¿No sabía que existía?». No confirmó Elena suavemente.
y cuando finalmente se enteró, se sintió muy triste por todo el tiempo que había perdido. «¿Pero por qué está aquí ahora?», presionó Mateo. Elena esbozó una sonrisa triste. «Porque quiere conocerte, Mateo. Quiere ser parte de tu vida. El accidente. Bueno, fue terrible, pero también nos dio la oportunidad de ser una familia». Mateo guardó silencio durante un largo momento, claramente luchando con sus pensamientos y emociones. «No estoy seguro de si quiero un papá», dijo finalmente, su voz pequeña e insegura. Elena le tocó suavemente la mejilla. «Sé que da miedo, cariño. Pero, ¿qué tal si le damos una oportunidad a Ricardo? No tienes que llamarlo papá todavía. Podemos ir despacio y ver cómo van las cosas». Mateo consideró esto por un momento y finalmente asintió vacilante. «Vale, supongo que podemos intentarlo». Al día siguiente, cuando Ricardo llegó al hospital, fue recibido por una vista que lo llenó de esperanza. Mateo estaba sentado en la cama, sosteniendo el juguete de T-Rex que Ricardo le había dado. «Hola, Ricardo», dijo Mateo tímidamente cuando entró. Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Hola, Mateo. ¿Puedo pasar?». Mateo asintió y Ricardo se acercó lentamente a la cama. Elena estaba de pie, observando la interacción atentamente, lista para intervenir si era necesario. «Estaba pensando», comenzó Mateo, vacilante, «que quizás podrías contarme más sobre los dinosaurios. Mamá dijo que sabes mucho sobre ellos». Ricardo sintió que una sonrisa se extendía por su rostro. «Claro, me encantaría. De hecho, conozco un museo increíble con esqueletos de dinosaurios reales. Quizás, cuando estés mejor, podamos visitarlo juntos». Mateo pensó por un momento y luego sonrió un poco. Eso sería genial. Mientras Ricardo comenzaba a explicar diferentes especies de dinosaurios, con Mateo escuchando atentamente y ocasionalmente haciendo preguntas, Elena observaba con lágrimas en los ojos. Era un pequeño paso, pero crucial. El camino por delante seguiría siendo largo y desafiante. Mateo todavía tenía mucha curación física y emocional por hacer. Ricardo tendría que navegar su nuevo rol como padre y Elena tendría que manejar sus propias emociones mientras apoyaba tanto a Mateo como a Ricardo. Pero en ese momento, viendo a padre e hijo comenzando a formar un vínculo, Elena sintió una oleada de esperanza. Quizás, a pesar de todos los obstáculos, podrían convertirse verdaderamente en la familia que siempre estuvieron destinados a ser. A medida que la conversación entre Ricardo y Mateo fluía de manera más natural, volviéndose más animada y relajada, Elena se dio cuenta de que estos eran realmente los primeros pasos hacia un futuro que solo unas semanas atrás había parecido imposible. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero con paciencia, amor y comprensión enfrentarían cada obstáculo juntos. Y quizás con el tiempo, los recuerdos perdidos de Mateo volverían, no solo los viejos, sino nuevos, formados con su familia recién unida. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un brillo dorado a través de la ventana del hospital. Elena se permitió un momento de pura gratitud. A pesar de todas las dificultades, el miedo y la incertidumbre estaban aquí, juntos. Y eso, se dio cuenta, era lo que más importaba. Los días en el hospital comenzaron a seguir una rutina familiar. Cada mañana, exactamente a las 9:00, Ricardo llegaba con una taza de café para Elena y un nuevo libro o juguete para Mateo. Al principio, sus visitas eran breves y cautelosas, siempre atento a cualquier señal de incomodidad por parte de Mateo. «Buenos días» a los dos, saludó Ricardo alegremente una mañana soleada, entrando en la habitación con su habitual sonrisa cálida. Elena, que estaba ayudando a Mateo con su desayuno, le devolvió la sonrisa. «Buenos días, Ricardo. Mira quién está despierto y listo para la acción hoy». Mateo, sentado en el borde de la cama con las piernas colgando, miró tímidamente a Ricardo. «Hola», murmuró. El corazón de Ricardo latió con fuerza. Era la primera vez que veía a Mateo fuera de la cama desde el accidente. «Vaya, mírate. Apuesto a que te sientes mucho mejor, ¿eh?». Mateo asintió,
una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. El doctor dijo que hoy puedo intentar caminar un poco. «¡Eso es increíble, campeón!», exclamó Ricardo, resistiendo el impulso de correr y abrazar al niño. En su lugar, se acercó con cuidado y se sentó en la silla junto a la cama. «Oye, te he traído algo». Sacó un pequeño paquete de su bolso y se lo entregó a Mateo, quien lo abrió con cuidado. Dentro había un colorido libro ilustrado sobre exploradores de dinosaurios. «¡Guau!», susurró Mateo, sus ojos brillando de emoción. «Gracias, Ricardo». Elena los observaba con alegría y un toque de ansiedad. Era maravilloso ver a Mateo abriéndose a Ricardo, pero no podía reprimir la ligera preocupación en su corazón. ¿Y si Mateo se apegaba demasiado y Ricardo decidía irse de nuevo? Sintiendo su inquietud, Ricardo miró a Elena con una sonrisa tranquilizadora. «Pensé que tal vez podríamos leerlo juntos más tarde, si te apetece, Mateo. Quizás después de tu paseo». Mateo miró a su madre buscando permiso. Elena forzó una sonrisa. «Claro, suena genial. Pero primero, concentrémonos en ponerte de pie, ¿de acuerdo?». Con la ayuda de una enfermera, Mateo dio sus primeros pasos tentativos por la habitación. Ricardo y Elena estaban de pie, ambos conteniendo las lágrimas de orgullo. Cuando Mateo se tambaleó ligeramente, Ricardo se movió instintivamente para ayudar, pero se contuvo, dejando que Elena tomara la iniciativa. «Lo estás haciendo genial, cariño», lo animó Elena, apoyando suavemente el brazo de Mateo. Mateo sonrió, orgulloso de sí mismo. «¿Crees que podré ir a casa pronto, mamá?». Elena intercambió una rápida mirada con Ricardo antes de responder. «Eso espero, mi amor. Veamos qué dice el doctor, ¿vale?». Más tarde ese día, como prometió, Ricardo se sentó junto a la cama de Mateo con el libro del explorador de dinosaurios. Elena los observaba desde el otro lado de la habitación, fingiendo leer una revista, pero en realidad absorbiendo cada detalle de su interacción. Y así fue como descubrieron el primer fósil completo de T-Rex, concluyó Ricardo, cerrando el libro. Mateo, que había estado completamente absorto en la historia, miró a Ricardo con admiración. «Sabes mucho de dinosaurios, Ricardo». Ricardo se rió suavemente. «Bueno, tuve que aprender rápido. Quería tener algo interesante de qué hablar contigo». Siguió un momento de silencio, y luego Mateo hizo una pregunta que pilló a Ricardo y Elena desprevenidos. «Ricardo, ¿por qué no estabas antes, cuando era más pequeño?». El corazón de Ricardo se encogió. Miró a Elena, quien asintió alentadoramente. Mateo comenzó Ricardo, eligiendo sus palabras con cuidado. «A veces los adultos cometen errores muy grandes. Yo cometí un error enorme al no estar aquí para ti y tu mamá. Pero quiero que sepas que desde el momento en que me enteré de ti, no pasó ni un día en que no pensara en ti o deseara poder estar aquí». Mateo procesó esto por un momento. «¿Te vas a ir otra vez?». La simple pregunta estaba cargada de emoción. Ricardo sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. «No», Mateo respondió con firmeza. «No voy a ninguna parte. Te lo prometo». Elena, que se había acercado en silencio, le puso una mano en el hombro a Ricardo. «Tu papá lo dice en serio, cariño. Está aquí para quedarse». Era la primera vez que Elena se refería a Ricardo como el papá de Mateo delante del niño. El gesto no pasó desapercibido para ninguno de ellos. En los días que siguieron, el vínculo de Ricardo y Mateo continuó creciendo. Ricardo trajo juegos de mesa para que jugaran juntos, contó historias divertidas de su infancia e incluso consiguió permiso para traer un portátil para que pudieran ver documentales de dinosaurios. Elena, mientras tanto, observaba con una mezcla de alegría y cautela. No podía negar lo feliz que parecía Mateo con Ricardo cerca, pero años de criar a Mateo sola habían dejado cicatrices que no desaparecerían de la noche a la mañana. Una noche, después de que Mateo se durmiera, Elena llevó a Ricardo al pasillo para hablar. Ricardo comenzó, su voz baja pero intensa. «Necesito saber, ¿estás seguro de esto? ¿De ser un padre?
porque Mateo se está encariñando contigo y no puedo soportar la idea de que lo lastimen de nuevo. Ricardo tomó las manos de Elena entre las suyas, sus ojos llenos de determinación. Elena, nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Sé que metí la pata en el pasado, y mucho, pero estoy aquí ahora y pienso quedarme. Tú y Mateo sois mi familia, y haré lo que sea necesario para demostrároslo a ambos. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente se derramaron. Quiero creerte, Ricardo, pero tengo tanto miedo. Ricardo la atrajo en un suave abrazo. Lo sé y lo entiendo. Pero te prometo, Elena, que voy a pasar cada día demostrándote a ti y a Mateo que estoy aquí para siempre. Cuando regresaron a la habitación de Mateo, lo encontraron despierto, mirándolos con curiosidad. ¿Está todo bien?, preguntó somnoliento. Elena se acercó a la cama, acariciando el pelo de Mateo. Todo está bien, mi amor. Tu papá y yo solo estábamos hablando de lo mucho que te queremos. Mateo sonrió adormilado, sus ojos cerrándose de nuevo. Yo también os quiero, murmuró antes de quedarse dormido. Ricardo y Elena intercambiaron una mirada llorosa. Esas simples palabras, dichas con tanta inocencia y sinceridad, significaban más de lo que ninguno de los dos podía expresar. En los días que siguieron, la dinámica entre los tres continuó evolucionando. Mateo ocasionalmente llamaba a Ricardo papá, siempre tentativamente, como si probara cómo se sentía la palabra. Cada vez el rostro de Ricardo se iluminaba de pura alegría. Elena, por su parte, comenzó a relajarse más en presencia de Ricardo. Se encontró riendo de sus bromas, compartiendo historias de la infancia de Mateo, y a veces simplemente disfrutando de la tranquila comodidad de tener a alguien con quien compartir las responsabilidades parentales. Un día, mientras observaba a Ricardo y Mateo armar un rompecabezas, riendo y bromeando, Elena se dio cuenta de que algo dentro de ella había cambiado. El miedo y la desconfianza que habían sido sus compañeros constantes durante tanto tiempo estaban dando paso a algo nuevo, la esperanza. Sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer. La recuperación física y emocional de Mateo llevaría tiempo, y construir la confianza y fortalecer los lazos familiares sería un proceso continuo. Pero mirando al hombre que una vez había amado y al hijo que compartían, Elena sintió, por primera vez en años, que tal vez, solo tal vez, podrían tener el final feliz que siempre había soñado. Los lazos se estaban reconstruyendo, lenta pero seguramente, y con cada pequeño momento de conexión, cada sonrisa compartida y cada promesa cumplida, la familia que estaban formando se hacía más fuerte y más real. El día del alta de Mateo finalmente llegó, trayendo consigo un torbellino de emociones para todos los involucrados. La habitación del hospital, que había sido su hogar durante las últimas semanas, ahora estaba llena de globos de colores y tarjetas de «Mejórate pronto» de las enfermeras que le habían cogido cariño al pequeño paciente. ¿Listo para ir a casa, campeón?, preguntó Ricardo, ayudando a Mateo a ponerse una camiseta limpia. Mateo asintió con entusiasmo, sus ojos brillando. «Estoy deseando ver mis juguetes otra vez». Elena, que estaba guardando lo último de sus pertenencias en una pequeña maleta, intercambió una mirada significativa con Ricardo. Todavía no le habían contado a Mateo sobre la mudanza. En realidad, cariño, comenzó Elena suavemente, sentándose en el borde de la cama. «Tenemos una sorpresa para ti». Mateo miró con curiosidad de su madre a Ricardo. «¿Qué tipo de sorpresa?». Ricardo se arrodilló junto a Mateo, colocando una mano suave en su hombro. «Bueno, mientras estabas en el hospital, me puse a pensar. Ahora que somos una familia, tal vez sería genial si tuviéramos una casa nueva, un lugar lo suficientemente grande para todos nosotros». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «¿Una casa nueva? Pero, ¿y todos mis juguetes?». Elena intervino rápidamente. «No te preocupes, cariño. Todos tus juguetes ya han sido trasladados al nuevo lugar.
De hecho, vas a tener una habitación aún más grande para ellos. Mateo pareció meditarlo por un momento antes de que una sonrisa se extendiera por su rostro. ¿Puedo tener una cama de dinosaurio? Ricardo se rió, aliviado por la reacción positiva de Mateo. Por supuesto que sí. De hecho, ya hay una esperándote. El viaje a su nuevo hogar en el barrio de Salamanca estuvo lleno de expectación. Mateo, abrochado en el asiento trasero, rodeado de almohadas por insistencia de Elena, disparaba preguntas sobre la casa. ¿Tiene jardín? ¿Puedo tener un perro? ¿Mi habitación está pintada de azul? Ricardo y Elena respondían pacientemente, compartiendo sonrisas ocasionales en el espejo retrovisor. Era la primera vez que se sentían verdaderamente como una familia unida. Cuando finalmente llegaron, la mandíbula de Mateo cayó al suelo. Era una hermosa casa de 2 plantas con un gran jardín delantero. Ricardo se había asegurado de que estuviera en un vecindario tranquilo, perfecto para los niños. ¡Guau! Respiró Mateo mientras Ricardo lo ayudaba a salir del coche. ¡Es enorme! Elena se rió suavemente. Espera a ver el interior, cariño. Ricardo abrió la puerta principal con un toque dramático. Bienvenidos a nuestro nuevo hogar. El interior era espacioso y acogedor. Ricardo había contratado a un decorador para asegurarse de que todo estuviera listo, pero también se había asegurado de que hubiera toques personales. Fotos de Mateo y Elena salpicaban las paredes, junto con algunas nuevas de los 3 juntos en el hospital. «Vamos, Mateo», dijo Ricardo, tomando la mano del niño. «Déjame enseñarte tu habitación». Subieron las escaleras, con Elena siguiéndolos de cerca. Cuando abrieron la puerta de la habitación de Mateo, el niño soltó un grito de alegría. La habitación era un paraíso de dinosaurios. Las paredes estaban pintadas con una escena de la jungla prehistórica y en el centro había una cama con forma de T-Rex. Estanterías llenas de libros y juguetes de dinosaurios cubrían una pared entera. Es increíble», exclamó Mateo, corriendo a examinar cada detalle. Elena se volvió hacia Ricardo, con lágrimas en los ojos. «¿Ricardo? ¿Esto es? No tenías que hacer todo esto». Ricardo sonrió, atrayéndola en un suave abrazo. «Quería hacerlo. Vosotros 2 os merecéis lo mejor». Los días siguientes fueron un torbellino de deshacer maletas, explorar y acomodarse. Mateo pasaba horas en su nueva habitación, reorganizando sus juguetes y creando nuevas aventuras de dinosaurios. Elena se ocupaba organizando la cocina y el salón, decidida a hacer que la casa se sintiera como un verdadero hogar. Ricardo, ansioso por ayudar pero inseguro de su lugar, revoloteaba entre ellos, ofreciendo ayuda donde podía. Una noche, después de que Mateo se durmiera, Ricardo encontró a Elena en la cocina, mirando pensativamente por la ventana. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja. Elena se giró, una pequeña sonrisa en sus labios. «Sí, solo pensando. Es extraño, ¿sabes? Después de tantos años de ser solo Mateo y yo, de repente somos una familia de 3. Ricardo asintió, comprensivo. «Sé que es un gran cambio. Si es demasiado o demasiado rápido», no interrumpió Elena, poniendo una mano en su brazo. «No es eso, solo me estoy adaptando». «Pero es bueno, Ricardo, ver a Mateo tan feliz, tenerte aquí. Es más de lo que jamás pensé que tendríamos». Ricardo sintió que su corazón se llenaba de emoción. «Te prometo, Elena, que haré todo lo que pueda para ganarme esta segunda oportunidad». En los días que siguieron, la familia comenzó a formar nuevas rutinas y a crear nuevos recuerdos juntos. Las mañanas las pasaban compartiendo el desayuno, con Ricardo haciendo tortitas con forma de dinosaurio para el deleite de Mateo. Las tardes las pasaban en el jardín, donde Ricardo enseñaba a Mateo a lanzar una pelota o trabajaban juntos para plantar un pequeño huerto. Las noches se convirtieron en el momento favorito de todos. Después de la cena, se reunían en el salón para leer cuentos o ver películas. Inevitablemente, Mateo se quedaba dormido, acurrucado entre sus padres, con un brazo alrededor de cada uno de ellos.
Eso no significaba que todo fuera perfecto. Hubo momentos de tensión, especialmente cuando Mateo tenía pesadillas sobre el accidente o cuando recuerdos aleatorios de su vida anterior resurgían inesperadamente. Una noche, Mateo se despertó gritando, con lágrimas corriendo por su rostro. Ricardo y Elena corrieron a su habitación para encontrarlo acurrucado en la cama. «Mateo, ¿está bien?», lo calmó Elena, atrayéndolo en sus brazos. Solo fue un mal sueño. Ricardo se sentó en el borde de la cama, frotando suavemente la espalda de Mateo. «¿Quieres contarnos qué pasó, campeón?». Mateo sollozó en el pecho de Elena. «Yo recordé el accidente. Había luces brillantes y un ruido fuerte. Y luego todo se volvió oscuro». Ricardo sintió una oleada de culpa invadirlo. Compartió una mirada dolida con Elena antes de hablar. «Mateo, siento mucho que pasaras por eso, pero quiero que sepas que ahora estás a salvo. Tu mamá y yo estamos aquí, y no te va a pasar nada malo». Mateo levantó lentamente la cabeza, mirando a Ricardo con ojos llorosos. «¿Lo prometes?». «Lo prometo», dijo Ricardo con firmeza, enganchando su dedo meñique con el de Mateo. «Juramento de meñique». Mateo enlazó su meñique con el de Ricardo, una pequeña sonrisa formándose. «¿Vale?». Elena observó el intercambio con el corazón desbordado. Eran momentos como este los que le recordaban lo lejos que habían llegado como familia. A medida que los días se convirtieron en semanas, su nueva realidad se solidificó. Mateo, aunque todavía tenía momentos de confusión o tristeza, parecía prosperar en su nuevo entorno. Hablaba con entusiasmo de tener dos padres a sus nuevos amigos del vecindario e insistía en sentarse entre Ricardo y Elena siempre que era posible. Un sábado por la tarde, mientras Ricardo y Mateo construían una fortaleza de dinosaurios en el jardín, Elena observaba desde el porche. Ricardo levantó la vista, captando su mirada, y sonrió. «Oye, vosotros dos», llamó Elena. «¿Qué tal un picnic para almorzar?». «Sí», gritó Mateo emocionado. «¿Podemos comer dentro de la fortaleza?». Ricardo se rió, alborotando el pelo de Mateo. «Claro que sí, campeón. Vamos a ayudar a tu mamá a preparar todo». Mientras trabajaban juntos en la cocina, preparando sándwiches y cortando fruta, Elena sintió una oleada de gratitud invadirla. Esta no era la vida que había imaginado todos esos años atrás, cuando descubrió que estaba embarazada y sola. Era mejor. Era una segunda oportunidad, no solo para Ricardo, sino para todos ellos. Más tarde, sentados en su fortaleza improvisada, riendo y compartiendo historias, Elena miró a su pequeña familia y supo que estaban exactamente donde debían estar. Esta nueva casa no era solo un lugar para vivir, era el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de amor, perdón y posibilidades ilimitadas. El olor a tortitas recién hechas llenaba la cocina mientras el sol de la mañana entraba a raudales por las ventanas. Ricardo, con un delantal decorado con estampados de dinosaurios, un regalo de Mateo, tarareaba suavemente mientras volteaba otra tortita en la sartén. «¡Papá!». La voz emocionada de Mateo resonó por la casa. «¿Están listas ya?». Ricardo sonrió, todavía sorprendido de lo fácil que Mateo lo llamaba ahora papá. «Casi, campeón. ¿Por qué no ayudas a tu mamá a poner la mesa?». Elena entró en la cocina con el pelo recogido en un moño desordenado, sonriendo al contemplar la escena doméstica. Habían pasado 6 meses desde que se mudaron a esta casa, y a veces todavía se maravillaba de lo natural que se sentía todo. «Buenos días a los dos», dijo, plantando un rápido beso en la mejilla de Ricardo antes de volverse para ayudar a Mateo con los platos. Mientras se sentaban a desayunar, Ricardo no pudo evitar notar lo emocionado que parecía Mateo. «Alguien está de buen humor hoy», comentó, sirviendo una generosa ración de tortitas en el plato de Mateo. Mateo asintió con entusiasmo. «¿Es que hoy es un día especial?». Elena enarcó una ceja, intercambiando una mirada juguetona con Ricardo. «¿Oh? ¿Y por qué?». «Porque», dijo Mateo, haciendo una pausa dramática.
Hace exactamente 6 meses que nos mudamos aquí. 6 meses desde que nos convertimos en una familia de verdad. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Ricardo sintió un nudo en la garganta, mientras que Elena parpadeó rápidamente para contener las lágrimas. «Tienes razón, cariño», logró decir finalmente Elena. «Es un día muy especial». Ricardo se acercó y apretó suavemente la mano de Mateo. «¿Sabes, campeón? Estos han sido los mejores 6 meses de mi vida». Mateo sonrió radiante, sus ojos brillando. «Los míos también, papá. Me gusta mucho tenerte aquí». «Oh, ¿de verdad?», bromeó Ricardo. «¿Solo te gusta?». Mateo se rió. «Vale, vale. Me encanta tenerte aquí. Amo a nuestra familia». Elena los observaba, con el corazón rebosante de felicidad. Momentos como este hacían que todas las luchas y miedos valieran la pena. Después del desayuno, mientras Mateo jugaba en el jardín, Ricardo y Elena se sentaron en el porche, con tazas de café en la mano. «¿Puedes creerlo?», preguntó Elena en voz baja. 6 meses. Ricardo negó con la cabeza, asombrado. «A veces parece que fue ayer que estábamos en esa habitación de hospital, inseguros de todo. Y otras veces parece que siempre ha sido así», terminó Elena. Cayeron en un silencio cómplice, observando a Mateo perseguir las pompas de jabón que él mismo soplaba. «Elena», comenzó Ricardo, su voz seria, «quiero que sepas lo agradecido que estoy por esta segunda oportunidad, por dejarme ser parte de vuestras vidas». Elena se volvió hacia él, sus ojos suaves. «Ricardo, nos has demostrado día tras día que mereces estar aquí. Verte con Mateo, el amor y la dedicación que muestras. Es todo lo que siempre quise para él». Ricardo sonrió, tomando su mano. «¿Y para ti? ¿Es lo que querías?». Un ligero rubor tiñó las mejillas de Elena. «Yo, sí, es más de lo que jamás imaginé que podríamos tener». Justo en ese momento, Mateo llegó corriendo, jadeando y sonriendo. «Mamá, papá, venid a jugar conmigo». Ricardo se puso de pie, ofreciéndole la mano a Elena. «¿Qué me dices? ¿Lista para una guerra de burbujas?». Elena se rió, tomando su mano. «No tienes ni idea de en lo que te estás metiendo, Álvarez». Las semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de actividades familiares, responsabilidades laborales y preparativos para un evento especial: el cumpleaños de Mateo. En la mañana del gran día, Mateo se despertó para encontrar la casa decorada con globos, serpentinas y, por supuesto, dinosaurios por todas partes. «¡Feliz cumpleaños, mi amor!», exclamó Elena, abrazándolo con fuerza. Ricardo apareció, llevando una enorme tarta con forma de T-Rex. «¡Feliz cumpleaños, campeón! ¿Listo para tu fiesta?». Mateo saltó de emoción. «Estoy deseando. Vienen todos mis amigos, ¿verdad?». Elena asintió, sonriendo. «Todos y cada uno. Y tenemos algunas sorpresas especiales preparadas». La fiesta fue un éxito rotundo. El jardín se llenó de niños riendo, jugando en un castillo hinchable con forma de volcán y participando en una búsqueda de fósiles que Ricardo había organizado. Cuando llegó el momento de cantar El cumpleaños feliz, con Mateo radiante sobre su tarta de dinosaurio, Ricardo y Elena intercambiaron una mirada orgullosa y emocionada. Este no era solo el cumpleaños de Mateo, era una celebración de su viaje como familia. Después de que se fuera el último invitado y Mateo finalmente se durmiera, agotado pero feliz, Ricardo y Elena se encontraron en el porche una vez más. «Ha sido todo un día», comentó Ricardo, pasando un brazo por los hombros de Elena. Ella se apoyó en él, dejando escapar un suspiro de satisfacción. «Ha sido perfecto. Ver a Mateo tan feliz». «Lo sé», asintió Ricardo. «Es todo lo que siempre he querido para él, para nosotros». Elena levantó la vista, encontrando los ojos de Ricardo. «¿Sabes? Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaríamos aquí, así, nunca lo habría creído». Ricardo sonrió suavemente. «¿Y ahora?». «Ahora», dijo Elena, su voz espesa por la emoción. «No puedo imaginar nuestra vida de otra manera». En ese momento,
oyeron unos suaves pasos detrás de ellos. Mateo estaba allí, frotándose los ojos cansados. «Hola, cumpleañero», dijo Ricardo en voz baja. «¿No podías dormir?» Mateo negó con la cabeza, acurrucándose entre sus padres. «Solo quería estar con vosotros un poco más». Ricardo y Elena intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de Mateo, sus corazones desbordados de amor. «¿Qué tal si miramos las estrellas juntos?», sugirió Ricardo. Los tres se tumbaron en la hierba, con Mateo emparedado entre Ricardo y Elena, sus manos entrelazadas mientras señalaban constelaciones y pedían deseos a las estrellas fugaces. Cada uno sintió una profunda certeza de que, pasara lo que pasara en el futuro, lo afrontarían juntos. Esto era más que un nuevo comienzo, era la promesa de una vida llena de amor, risas y recuerdos preciados. Una familia unida no solo por la sangre, sino por elección y devoción incondicional. A medida que avanzaba la noche, Mateo se quedó dormido en los brazos de sus padres. Ricardo y Elena intercambiaron una última mirada, llena de promesas silenciosas y esperanzas para el futuro. Habían recorrido un largo camino, superando obstáculos que una vez parecieron insuperables. Pero aquí estaban, más fuertes, más unidos que nunca. El futuro brillaba, lleno de posibilidades, y no podían esperar a ver qué les depararía el siguiente capítulo de sus vidas.